El Señor Jesús les bendiga. Les saluda el pastor Javier Fernández. Comparto el pensamiento bíblico con el tema bendiciones de permanecer. Apocalipsis 2:5 declara: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Uno de los llamados más importantes de Jesucristo a todos sus discípulos cuando estaba en la recta final de su ministerio terrenal era a que ellos permanecieran en Él. Los registros de los evangelistas nos comparten que a pesar de que eran multitudes de personas las que se reunían constantemente para escucharlo, de repente muchos de ellos dejaban de seguirlo. Jesús mismo enseña que, como en el caso de la semilla sembrada por el sembrador, muchos de los que reciben la palabra no permanecen, pues no profundizar en Dios lleva a que la palabra sea arrebatada de su corazón o a que la palabra sea ahogada por los afanes de la vida, o a que la palabra no haya firmeza al no poder echar raíces en un corazón que no es fértil para la voluntad de Dios. Por el contrario, permanecer conllevará a un número amplio de beneficios y de bendiciones. Algunas de esas bendiciones son las siguientes. Número uno, promesas que se hacen realidad al ser sustentados por Dios. Caminar con Dios nos va a permitir siempre poderosas experiencias. Esas experiencias afirmarán la vida del creyente en Dios y en su camino al cielo. Las circunstancias de la vida para el que tiene a Dios terminarán en bendición. La palabra dice que a los que aman a Dios, las cosas los conducen a bien. La canción de agradecimiento lo dice: hasta las pruebas que sobrevienen en nuestro camino, en vez de ser derrota, terminan en bendición. Una prueba terminará en victoria. Un momento de escasez nos permitirá ver al Dios que provee y hace milagros. Un momento de enfermedad nos permitirá ver la mano del Dios que sana y ama con amor eterno. Número 2, la bendición de llevar mucho fruto por permanecer. Uno de los aspectos que alegra el corazón de Dios es que se permanezca en Él. El creyente, al permanecer, podrá llevar también mucho fruto. Esto lo espera Dios del creyente. Juan 15:4 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Número 3, que Dios tenga la facilidad de perfeccionar su obra. Todo esto permaneciendo en Dios. El creyente es como barro en las manos de Dios, el gran alfarero, quien puede moldear una preciosa vasija dispuesta para grandes propósitos. El ser perfeccionados es una obra que Dios va realizando día a día. El apóstol Pablo en Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El creyente que permanece le permitirá a Dios forjar una madurez espiritual en él, crecer hasta alcanzar la estatura del varón de Dios. Efesios 4:13 declara: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Número 4, ser formado y dispuesto para servir a Dios. Un aspecto de mucha importancia para el avance de la obra de Dios y la iglesia en la tierra es el que los creyentes sean moldeados en un carácter acorde a la vida en Cristo. Sean preparados también para servir y ser investidos de poder de Dios y de capacidades propias para servir en su obra. Efesios 4:12 declara: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Permanecer en Cristo permitirá ser capacitado y dispuesto por Dios para diferentes áreas de servicio. Entre ellas hay algunas como discipular a otros, ministrar
para facilitar la comunión de todos los creyentes, ministrar para inspirar a la adoración y a la comunión con Dios, ministrar a otros a través de la palabra de Dios, servir en los bienes de la iglesia y en favor de creyentes y personas a nuestro alcance. Primera de Pedro 4:10 declara: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Número 5, beneficios de permanecer. Entonces tenemos la salvación eterna en el reino de Dios. La gran meta de los creyentes es lograr la salvación eterna y la vida eterna, la esperanza bienaventurada. Jesús mismo declaró contundentemente que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Permanecer en Cristo, en obediencia, en santidad, permitirá que su nombre permanezca en el libro de la vida. Y la victoria de ser parte de los llevados al cielo en el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17 declaran que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y número 6, forjar con la ayuda de Dios grande y hermosa recompensa en el reino de los cielos. Perseverar, ser perfeccionado y servir contraerá grandes recompensas. Hebreos 10:35 nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. De estas recompensas está el gozo eterno de Dios para el creyente. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay coronas que esperan al creyente. Apocalipsis 3:11 nos dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Está la corona de justicia para quienes aman la venida del Señor, la corona de vida para los que le aman. El laurel con el que estaban elaboradas estas coronas denota la vida aún futura que llegará después de la vida terrenal. Está la corona incorruptible, inmarcesible de gloria, para quienes han sido fieles al ejercer un ministerio dado por Dios. La corona de gozo, fruto del ministerio, fruto de las personas ganadas por el evangelista. Corona para los fieles. Y una vida y un cuerpo glorioso, incorruptible para los creyentes que perseveran hasta el final. Pablo dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Qué grandes bendiciones por perseverar, por permanecer en Cristo. Dios te bendiga y nuevas fuerzas siempre para seguir adelante.